Hi, hello everyone. Can you listen to me? Good morning. I listen you. Okay. Ahí busco el libro, así empiezo a mostrarles lo que vamos a ver hoy. What's this? We were in page number... Okay, last class we worked with the reading section. Trabajamos con la parte de reading. Bueno, que trabajamos con lo de the pumpkin text. We talk about vegetables, You are welcome. things like that. So, bueno, hoy vamos a estar arrancando con una parte de lo que sería el presente simple. Una parte, ¿por qué digo una parte? Porque el presente simple, más allá de tener usos específicos, tiene algunas pequeñas reglas dentro de cada verbo. Lo que vamos a ver es lo siguiente. As regards grammar, con respecto a gramática, vamos a ver cómo trabaja y cómo opera el verbo like. Cristian, ¿Sí? disculpa que te interrumpa. Sí, Matías Gamarra me dice si lo podés agregar a la sí, sí. llamada. Ajá. Que, a ver, que me diga. ¿Él está ahí con vos? No, no, él está desde su compu, A pero me ver, escribió por Skype. que me pase su... Pásame su correo, por favor. Si lo buscas como Matías Gamarra, A ver. no tiene ninguna foto. Ah, listo, sí. Parece que sí estaba acá en mi contactos. No lo recordaba. A ver, bueno, ahí lo agrego entonces a la llamada. Dale, eso que no es lunes, ¿no?
Sí, es que él no cursaba, no venía, no se presentaba a las clases, por eso que ya me culpa. Bueno, Sí, listo, ahí se está agregando. Bueno, dale, ya va a gracias. aceptar la llamada y ya se va a unir. No, de nada. Bueno, como les decía, arrancamos ya viendo una pequeña parte del presente simple, no el presente simple en sí, y arrancamos de esta forma porque dentro de cada, o por lo menos de este tiempo del presente simple, hay algunos verbos que presentan particularidades. En este caso vamos a ver like. As you know, como ya saben, like significa gustar, cuando algo nosotros nos gusta, algo nos simpatiza, etcétera. Se utiliza para hablar de gustos, como bien les estoy diciendo. Y bueno, ahora vamos a recapitular un poquito para lo que vimos primero, en las primeras clases. Recuerdan que cuando vimos el presente, perdón, el verb to be, dijimos que el verb to be era especial por algunas características. ¿Cuáles eran esas características? ¿Alguien? ¿Qué tiene de especial el verb to be que no tengan los demás verbos? Se conjuga según la persona. Exacto. De una forma irregular, porque todos los verbos se conjugan según la persona, pero el único que es irregular en presente es el verb to be. Después hay irregulares en pasado, que muchos de ustedes ya deben conocer la lista de verbos irregulares, que todo eso es pasado. Pero en presente, el único verbo irregular es el verb to be, porque en su forma infinitiva es be, pero conjugado con los sujetos se transforma en am, is o are, ¿verdad? Otra de las particularidades, sí, esa es verdad, de que, bueno, cambia dependiendo del sujeto, es exacto. ¿Cuál es otra? Si yo quiero decir que yo no soy cristian, ¿cómo digo? I don't be Christian. No, I'm Entonces, not ¿cuál es? Exacto, entonces esa es la otra particularidad, que se puede negar, por sí solo. exacto, se puede negar por sí solo. En cambio, y aquí entra el tema con el que voy a conectar con eso. El resto de los verbos, todos los demás verbos, todos, absolutamente todos los demás verbos, carecen de esa posibilidad de negarse por sí solo. Por eso es que para negarse, todos los demás verbos, el presente simple, hablamos de presente simple, recuerden, el verb to be en presente simple sería am, is o are, y para negarse sería am not, isn't o aren't. En cambio, todos los demás verbos, al carecer de la posibilidad de negarse por sí solos, van a necesitar de auxiliares. Y ahí, esos auxiliares, ¿cuáles serían? Buen día. El das y el do. Exacto, pero en su forma negativa. Ah, Don't y y doesn't. does. Exacto. Listo, entonces, ¿qué nos queda por esto? En presente simple, todos los verbos trabajan de cierta forma, pero el único verbo que se puede negar solo es el verb to be. En cambio, todos los demás verbos, cuando los queramos negar, va a ser con don't o doesn't. Entonces, si yo quiero negar con el verb to be, I am not, he isn't, we aren't. Pero si quiero negar otros verbos, I don't like, she doesn't like, she don't speak English, she doesn't speak English, we don't go to school, etc. ¿Ok? Don't, doesn't, para negar. El Cuando, verbo que le sigue Cristian siempre en infinitivo, ¿no? exacto. Primero, entonces la estructura sería esta. Sujeto, primero. Si es afirmativo, después del sujeto sigue el verbo. Y si el verbo va
el sujeto es he, she, it, el verbo que lo acompañe va a agregar ese. Igual, de todos modos, les estoy explicando esto así nada más porque eso no es el tema central hoy. Eso de que agrega o no agrega ese se lo voy a explicar la próxima clase. Ahora el tema central es like, que es a lo que quiero llegar precisamente. Entonces, yo puedo decir I like, me gusta, I don't like, como tenemos acá, en el cuadrito este, que es lo que les estoy explicando. Ahí tenemos las variaciones de los sujetos que podemos tener. Por ejemplo, I, you, we, el otro you, they. Like pumpkins. I like pumpkins. Me gustan las calabazas. Or I don't like pumpkins. O I don't like pumpkin pie. El pie de calabaza. Entonces, por esto, ¿qué podemos decir? Y bueno, acá no les muestra, pero después tenemos el she doesn't like pumpkin. Entonces con esto lo utilizamos para hablar de gustos, ¿verdad? Y esto ahora es a lo que quiero, a ver, le quiero explicar esto. No lo tienen ahí en el libro, pero yo sí se lo voy a explicar. A ver, ¿dónde está? Sí, voy a subir el tamaño de la letra. Por ejemplo, ahí acabo de abrir un documento de Word para explicarles lo siguiente. Cuando yo digo I like o I don't like, puedo tener tres distintas ideas después del like. Por ejemplo, nouns, sustantivos o verbs, verbos. Si yo quiero hablar de que me gusta un objeto, o sea, un sustantivo, yo voy a decir lo siguiente. I like pumpkin pies. Esto que tenemos acá es un objeto, ¿verdad? Y los objetos, bueno, para muchos de los que ustedes están acá, un objeto puede ser un sustantivo. Entonces, por ejemplo, I like pumpkin pies, I like football, I like video games, I like, I don't know, music. Son sustantivos. Cuando tengan sustantivos no es difícil. Va directamente sustantivo, no hay mucho reto en eso. Después pueden tener, por ejemplo, we like the sea. ¿Cuál es la diferencia con la primera? Que acá es necesario utilizar la palabra the. No podemos decir we like sea. Nos gusta mar, nos gusta el mar. Recuerden que hay algunas palabras que están generalmente acompañadas me trabé, perdón. Acompañadas de. Pero la segunda, este ejemplo que les acabo de escribir acá, es muy similar al primero. ¿Por qué? Porque también habla de sustantivos. Solamente que arriba no tiene el artículo de y abajo sí tiene el artículo de. Igual, eso es prácticamente parecido, es casi lo mismo. Acá viene el reto. Cuando ustedes no hablen de que les gusta un sustantivo, cuando ustedes hablan de que les gusta una cosa, un sustantivo, una idea, la música, el fútbol o lo que sea, es como en los primeros ejemplos que les acabo de escribir. Pero si ustedes quieren hablar y decir I like y quieren hablar de una acción, es decir, de un verbo, ya no de un sustantivo, sino de un verbo, entonces las oraciones sufren el siguiente cambio. I like watching Este es el cambio. I like watching TV. Cada vez que ustedes usen like y después de like utilicen un verbo, ustedes acá ya no están hablando de que les gusta una cosa, un sustantivo. Están hablando de que les gusta una acción. Y cuando quieran hablar de que les gusta una acción, es gramaticalmente correcto después del like que el verbo sufra un cambio. Y ese verbo va a ser ing,
que agregue ing. Y no se confundan, muchos de ustedes deben recordar o conocer el presente continuo, y en el presente continuo es verdad, se agrega ing. I am watching TV, estoy mirando televisión. Pero déjenme decirles que el ing no solamente significa ando, endo. En este caso, los ing pueden ser para presente continuo o pueden ser para present participle. ¿Qué quiere decir present participle? El present participle se utiliza, igual no es importante que se aprendan el nombre, no se asusten con eso. Se utiliza para cuando nosotros a un verbo lo queremos transformar en una acción que pueda ser sustantiva. A ver, ¿cómo les puedo decir? Correr es bueno para tu salud. ¿Cuál es el sujeto ahí? Correr. Exacto, exacto, exacto. Bueno, ese es un present participle, lo que acá podríamos decir con el watching, por ejemplo. Correr, ¿por qué correr, que es un verbo, es sujeto en esa oración? Ustedes se deben preguntar, listo, porque aunque se escriba como un verbo en infinitivo, correr, no tiene la función de un verbo infinitivo. En ese caso estamos hablando de el acto de correr. El acto de correr, la acción de correr es buena para tu salud. Bueno, lo mismo acá. I like watching TV. Me gusta el acto de ver televisión. Me gusta ver televisión, no como infinitivo, sino como el acto de ver televisión. En español es más confuso porque tiene la misma forma, el present participle tiene la misma forma que el infinitivo, ¿verdad? Correr puede ser infinitivo o correr puede ser correr es bueno para tu salud, se escribe igual. En cambio, en inglés existe una diferencia en la forma en que se escribe. Watch sería el infinitivo, pero cuando lo hacemos present participle es con ing y esa es una diferencia que nos ayudaría a notarlo más. En una actividad puedo yo darles el I like y no sé, un espacio para que ustedes completen y obviamente en los casos donde tengan que completar con verbos, ya saben cuál es el cambio que tiene que sufrir, mientras que ustedes completen con sustantivo, no hay ningún cambio, queda como el comienzo, como los primeros dos ejemplos que les di. I like music, I like pumpkins, I like the sea, I like the school, me gusta la escuela, me gusta esto. Con sustantivos no pasa nada. Pero cuando quieran hablar de una acción, sí, la acción agrega ing. I like watching TV, I like going to school, me gusta ir a la escuela, I like studying, me gusta estudiar, I like eating chocolate, me gusta comer chocolate. Y recuerden, y esto es algo que sí me gustaría que se les quede presente, es que el ing no siempre es este, para ando, endo en presente continuo. Por ejemplo, running, run, el verbo correr. Running is good for you. Correr es bueno para ti. Eating Jogging, ¿qué tiene de vegetables. distinto al running? ¿Perdón? Jogging. Jogging. Ah, claro, jogging es salir a correr pero trotando, o sea, de una Total. forma más ejercitando. En cambio, running es correr. Correr porque, no sé, porque estás escapando, porque estás corriendo, porque es más, el running tiene como que una idea, es como que corriste, nada más, no es algo organizado. Vos podés correr un minuto para escapar, para esto, para aquello. En cambio, el jogging es como que, I am jogging, es como que me das la idea de que estás corriendo, pero con fines... El ejercicio. exacto, de entrenamiento, esa es la diferencia. Y jogging es trotando más que corriendo. That's the difference. All right. Ok, y bueno, esto de los verbos, el libro no se los presentaba, pero bueno, yo aprovecho para explicarles algo demasiado importante, porque aunque no lo crean, este es un error que en niveles altos se sigue cometiendo. No sé por qué, pero muchos, I like watch TV, and that's a big mistake. Eso es un gran error. El ing es esencial para los verbos que están después de like. Y lo mismo si es que estamos en negativo, ¿no? Por ejemplo, si volvemos a los ejemplos que les acabo de dar, del que les di arriba,
I like pumpkin pies. We like the sea. We like the sea, or we don't like the sea. He doesn't like football. Y abajo, cuando queremos hacer negativas, agregamos simplemente el don't o doesn't, pero sigue el verbo llevando ing. Por ejemplo, I like watching TV, doesn't like, she doesn't like running. ¿Ok? Después del like con un verbo, ahí tienen la diferencia. Arriba, with nouns, o sea, sustantivos con ideas. I like pumpkin pies. Don't like the sea. He doesn't like football. With nouns. Y abajo con verbs. ¿Cómo operarían si es que al like le sigue un verbo? I like watching TV. She doesn't like running. Don't y doesn't, que era también a lo que quería llegar. Don't y doesn't. Como ya les dije antes, el verb to be es el único verbo que se puede negar por sí solo. Entonces, los demás verbos para negarse, en realidad, bueno, para ir en positivo ya saben cómo es, pero para negarse utilizamos estos dos auxiliares, porque sin ayuda de don't o doesn't, los demás verbos no se podrían negar. Y ya saben, doesn't, que es este, doesn't se utiliza para negar cuando el sujeto es he, she, and it. When we have he, she, and it as subject, cuando tenemos he, she, it como sujeto, doesn't es la opción correcta para negar, como acá en estos ejemplos. He doesn't like football, o el último que les escribí abajo, she doesn't like running. Cuando queremos negar con cualquiera de los otros pronombres que no sea he, she, it, utilizamos el auxiliar don't. I don't like, we don't like, they don't, you don't, etc. ¿Ok? Y en afirmativo, el único cambio, a ver, borro todo esto, no sé si alguien le quiere sacar foto o algo. Listo, y ahora volviendo al aspecto afirmativo. Volviendo al aspecto afirmativo, porque ya vimos el negativo, en el presente simple lo que ocurre es lo siguiente. Cuando nosotros hablamos, vieron que, y es otra de las cosas que les explicaba yo al comienzo de clase, por ejemplo, un inglés que tenga que aprender español tiene que aprenderse todas las variaciones de un verbo dependiendo del sujeto. ¿Por qué? Porque si yo digo, a ver, el verbo jugar, sí, el verbo jugar. Jugar, infinitivo. Primera palabra que debemos aprender. Pero si yo al verbo jugar lo conjugo con todos los pronombres del español, ¿cómo quedaría? A ver, yo, jugar primero que nada. Juego, Yo juego, tú, juegas, él juega, nosotros jugamos, vosotros jugáis, ellos juegan, etcétera. Miren toda la cantidad de variaciones que hay para la palabra jugar. En cambio, en inglés es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos simplemente dos. Por ejemplo, con he, she, and it, ¿cuál sería la opción correcta para cómo conjugaríamos el verbo jugar?
Plays. Plays, exacto. Y con el resto de los pronombres, que sería I, you, we, el otro you y they, sería play. O sea, a diferencia de cómo hablamos en nuestro idioma con yo juego, tú juegas, él juega, que son cuantas variaciones de la palabra jugar, en inglés es mucho más fácil. Cuando hablamos de he, she, it, el verbo agrega s, y cuando hablamos de todos los otros pronombres, no agrega nada. Queda prácticamente como si estuviera en infinitivo. Play. Entonces, I play, you play, we play, they play. He plays, she plays, it plays. Lo mismo con like. Por ejemplo, she likes music. A ella le gusta la música. O she likes watching TV. Miren esa oración. El ejemplo que le acabo de dar tiene dos cambios. ¿Por qué? She likes agrega S, porque en presente simple el verbo agrega S para he, she, it. She likes watching TV, y watching agrega ing porque es un verbo que está después del like. Es un present participle. Una oración en la que puedan hacer esos dos cambios les puede tocar, así que tengan cuidado. En el único caso que no van a hacer el cambio con ing va a ser si es que dice she likes the music o she likes football, por ejemplo. ¿Ok? Eso tal vez algunos de ustedes también lo debían saber, porque bueno, este es un tema que como les digo, se les explica siempre que van a estudiar inglés, ya sea en el colegio, en la escuela, donde sea. Hasta aquí, antes de avanzar un poquito más, ¿alguna duda? ¿Algo para preguntar? ¿No? Ok. No. Bien. Bueno, dos cositas nada más vamos a ver, que serían ¿para qué o cuándo se utiliza el presente simple? ¿Alguno de ustedes lo recuerda o lo sabe? ¿En qué circunstancias lo utilizaríamos? Cuando nos referimos a actividades que realizamos rutinariamente. Sí. Exacto. Ese es uno de los de la. Tenemos entonces Había dicho para los hablar. horarios también. Sí, entonces, a ver, rutinas. Por ejemplo, I go to school. Ahí tenemos rutinas y un ejemplo. I go to school every day. Ese es uno de los casos en los que lo usamos. Después me dijeron por ahí horarios, ¿verdad? Bien, perfecto. Timetable para horarios. Se utiliza para hablar de horario. Por ejemplo, ahí les doy otro ejemplo. Y bueno, la primera es rutina. ¿Por qué? Porque es algo que hacemos diariamente. I go to school every day. Esa es mi rutina. Voy a la escuela todos los días. O I go to the church on Sundays. Voy a la iglesia los domingos. Eso también sería una rutina, por ejemplo. Después se utiliza con timetable, horarios. My mom arrives at 2 o'clock. Estoy dando un horario. ¿A qué hora va a pasar algo en el presente? Estoy dando un horario. Se utiliza también para things that are always true. Cosas que siempre son ciertas. For example, y no van a encontrar muchos casos de este,
de este último caso, pero se utiliza para hablar de cosas que siempre son ciertas, cosas que no van a cambiar nunca. No importa qué pase, no va a cambiar. Por ejemplo, a ver, ahí tienen. Listo, entonces se utiliza para hablar de rutinas. I go to school every day. Timetable. My mom arrives at 2 o'clock. And things that are always true. The earth goes round the sun. La Tierra gira alrededor del Sol. Eso no va a cambiar nunca. A menos que se destruya la Tierra, obviamente. Pero esos serían los casos en los que podríamos nosotros utilizar presente simple. Bueno, ya vimos cómo operaría el negativo, don't, doesn't. Ya vimos qué pasa con el verbo like, que es con el único verbo con el que después de que usemos like y tengamos un verbo, vamos a agregar ing. Si es un sustantivo no hay cambio. Con todos los otros verbos no pasa eso. Ya vimos para qué se usa el presente simple. Estos son los casos que maneja el presente simple, que son rutinas, horarios y cosas que siempre son ciertas. Ya vimos que con he, she, it, el verbo va a agregar s y con el resto de los verbos no. Y lo último que queda por explicarles es de que a pesar de agregar s, los verbos con he, she, it, hay ciertos casos en los que no solamente va a agregar S, va a agregar ES. ¿Por qué? A ver, por ejemplo, justo les di este ejemplo. And things that are always true, the earth goes round the sun. La tierra puede ser reemplazado por el pronombre it. Bien, entonces el verbo que le sigue tendría que agregar s, pero go no solamente agrega s, agrega es, ¿verdad? ¿Alguien tiene idea de por qué? Alguno debe tal vez saber. ¿Puedo borrar? Por el tipo de verbo. Sí, tiene que ver por el tipo de verbo. A ver, voy borrando esto y les escribo lo nuevo. Cada vez que un verbo, cada vez que un verbo termine de la siguiente forma, el verbo va a agregar es. Cada vez que un verbo termina en o, por ejemplo, con go, va a agregar es. Go, goes. El verbo termina en o. Cuando un verbo termina en ch, también va a agregar es. Por ejemplo, watch, watches. Cuando el verbo termine en sh, también va a agregar es. Por ejemplo, wash, washes. Uy, perdón, wash puse. Wash, el verbo lavar. Cuando el verbo también termina en doble S. Cuando el verbo termina en doble S, también va a agregar ES. A ver, algún verbo que termine en doble S. En Y. Sí, también vamos a llegar a ese, pero ese es un caso un poquitito más particular. Pero sí, pertenece a estos casos. A ver, que termine en doble S, pass. El verbo pass, pasar o aprobar un examen. I passed my exam. Pass, passes.
Cuando Todo esto es termina, presente, ¿verdad? presente simple, exacto. Cuando termina en X, también, por ejemplo, relax barra relaxes. Siempre que los verbos terminen en estos casos O, CH, SH, S, X, van a agregar no solamente S, van a agregar ES. Y después está el caso que es más complicado, no es complicado, pero tiene más reglas, que es cuando termina en Y. Cuando termina en Y, miren, les voy a mostrar los siguientes casos. Place barra eh, a ver, sí, primero vamos a hacer, a ver, ya me hice bueno, ahí está. Play, y después tenemos tidy, acá Sí, está. está. Tidy es ordenar, es el verbo ordenar. Tidy my room. I tidy my room. Yo ordeno mi cuarto. She tidies, así como está la última palabrita con ese cambio. She tidies her room. Ella ordena su habitación. Listo. Miren, acá tenemos dos casos en los que el verbo termina con Y, pero en el primer caso agrega S simplemente, no cambia Y por I latina. Mientras que en el segundo caso sí cambia Y por I latina y encima agrega ES. ¿Por qué piensan que ocurre esto? ¿Por qué con una sí y con la otra no? ¿Qué- Mm, Tiene que ver con la letra que está antes de la I, que hay una vocal en un Exacto, caso y, y en el otro una. exacto, exacto, exacto. Por ejemplo, tidy, las últimas dos letras son consonantes, la D y la Y. En cambio, en play, antes de la Y tenemos una vocal. Siempre que antes de la Y tengamos una vocal, siempre vamos a agregar S únicamente. Otro caso aquí puede ser el verbo, a ver, les doy abajo, el verbo stay. Sería stays. ¿Ven? Hay una vocal antes de la Y, entonces simplemente agregamos una S. Pero después tenemos casos en los que antes de la Y tenemos una consonante, entonces en esos casos hay que prestar atención para cambiar la Y por I latina y agregar S. Ahora se me viene a la cabeza tidy, a ver qué otro ejemplo les puedo dar. Eh, cry, exacto. Ya me estaba olvidando de ese verbo. A ver. Cry, el verbo llorar, cry. She cries, he cries. Antes de la Y tenemos una consonante. Bueno, nada, recuerden, esto solamente pasa con algunos verbos. Si los verbos no tienen estas terminaciones, que son O, CH, SH, doble S, X o la Y precedida por una consonante, entonces el verbo directamente va a agregar S, nada más. Pero tengan en cuenta que va a agregar ese solamente si estamos hablando de he, she, it. O sea, todos estos cambios que les acabo de explicar son solamente si el verbo, estos verbos estarían acompañando a he, she, it. Si no acompañan a he, she, it, todo esto que les expliqué y todo este proceso no es necesario. Simplemente va el verbo tal como está, como en I play, we play, they sing, they go, they study, etcétera. Study, ese es otro de los ejemplos que tienen acá, por ejemplo. A ver si study tienen una consonante antes de la
de la A, de la Y, entonces ahí también sufre el mismo cambio. Studies. ¿Ven? Igual, lo que yo quería enfatizar prácticamente hoy, y avancé bastante con lo que sería el presente simple, pero como está acá en el libro, volviendo al libro, miren, el like, cómo opera el like, y solamente les está mostrando acá cómo trabaja el like, pero con nouns, que es el primer ejemplo que les di, con sustantivos. I like, we like, you like pumpkins, o I don't like pumpkin pie, por ejemplo. Bueno, yo quise ir un poco más porque sé que les da para más. Vamos muy bien como para rebajarles el nivel ahora. Por eso avancé así. Igual, todas las cosas que acabamos de practicar, de ver, y si para alguno de ustedes todo esto es demasiado nuevo o algunos de ustedes ya estaban familiarizados, lo cual estaría perfecto. Toda la unidad 6 y también la unidad 7 vamos a estar trabajando en profundidad y más profundidad con el presente simple. Voy a volver estas cosas que expliqué, si es necesario, las voy a volver a explicar. Así que no se preocupen por eso. Por eso, si es que hay dudas o lo que sea, ya saben que me pueden consultar. Acá no hablaba, por ejemplo, de todas las demás cosas, de cuándo se usa, del ing que también les expliqué, o de las terminaciones con e, s y todo eso. Yo quise, tipo, adelantarme un poquito para darles un pequeño pantallazo, nada más. Pero bueno, ahora en la actividad esta, sí, del libro, solamente están trabajando con lo que sería like. Acá no van a encontrar like plus a verb, like con un verbo, porque el libro no lo está dando. Pero yo, cuando les prepare la próxima evaluación, próximo práctico, perdón, sí les voy a incluir actividades donde van a tener like, tanto con sustantivos como con verbos y va a ser bueno su trabajo ver cómo operar en cada uno de los casos. Vamos ahora a la siguiente página. Activity number 4. Look at the example, then complete the sentences with like or don't like. Por ejemplo, aquí tienen un ejemplo. Example, I barra vegetables. Y una carita feliz que supongo que significa like. Sí, y bueno, I like vegetables. Bueno, tienen lo mismo abajo, tienen, y como pueden ver, todas son con nouns, con sustantivos, no tiene ningún ejemplo donde diga I like, no sé, y un verbo. Tienen my garden, competitions, sports, fútbol, tenis. ¿Pueden completar esas oraciones? Tienen un minutito y de ahí los chequean. Mientras trabajan, ya ahí tomo asistencia, ¿ok?
Cristian, disculpa que justo me llamaron por teléfono. ¿Podrías explicarme la consigna de la tarea? Sí, no hay problema. Activity number 4, en la página que sigue. Look at the Sí. example and complete the sentences. Tenés ahí como, bueno, lo que yo les expliqué, vieron que yo les expliqué cómo trabajaría el like cuando tienen un sustantivo y cuando tienen un verbo. Bueno, Sí. acá solamente el libro trabaja con sustantivo. Por eso es que está medio fácil esta actividad. Y tienen ahí, bueno, los sujetos I, vegetables y una carita feliz. Cada vez que tengan la carita feliz es para decir que les gusta algo y cuando tienen la Ah, carita bien. triste para negar. Mm, Ahí tienen un ejemplo. I, vegetables, carita feliz. I like vegetables. Pueden hacerlas hasta mientras las están viendo. Están muy fáciles esas actividades. ¿Qué libro? No, no se lo diga. es para niños. Sí, en realidad este libro es para adultos. Es un libro obviamente tipo de beginners, para elemental, para los que recién arrancan, pero está tipo ambientado para adultos. Por eso no tiene dibujitos ni un montón de otras cosas. Pero de todos modos me sigue pareciendo fácil. Bueno, también convengamos que muchos de ustedes ya tienen algo de conocimiento, entonces no les es difícil agarrar algunas cosas. Para algunas otras personas el nivel del libro está perfecto, está bien. Y hay otros que tienen como que algo de conocimiento previo, entonces sí, queda como fácil algunas actividades. Por eso es que yo avancé más, aparte, vieron lo que teníamos anteriormente, la parte de gramática, era un cuadrito, era re poco. Y Sí. nada, yo preferí avanzar más, darle cómo trabajaría like cuando después tiene un verbo, los usos del presente simple y cosas así. Igual toda esta unidad vamos a trabajar con presente simple, así que vamos a volver a ver todos esos temas, no se preocupen. Los vamos a profundizar. Cristian, y Sí, podrías prepararnos también actividades, pero usando la gramática que nos explicaste recién también. sí, 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 exacto. Tengo en realidad Oh, ya, imagínense, no sé cuánto, sí, llevo ya un par de años enseñando este tema, sí tengo actividades, no se preocupen. Pero estaba viendo, no sé si incluirlas en el próximo práctico, para que estén ahí en el práctico, o dárselas por aparte, no lo quiero tampoco llenar de tareas, porque prácticamente cada una semana de diferencia les estamos largando un práctico. Y por ahí, bueno, ahora que volvieron a planta y eso, vieron, no sé si mandárselos como algo adicional o dentro del próximo práctico. Mm, claro, No, no quieren hablar, ¿no? No quieren darme idea. no, ahí nomás queda. Listo. Los Sí, aspectos no te hagas negativos. odiar. Okay, so the example, I like vegetables. Sí, ahora desde la número 1. Number 1, albites. Ok, ¿me escucha? Debe estar con gente. Sí, tal vez. So, number 1, entonces para Rebeca. I like vegetables. Ahora la que sigue. La que sigue, exacto. I like my garden. I like my garden, yes. Number 2, Midori. No está mi nombre. Ok, number 2, Gamarra. Tampoco. Ok, number 2, para Díaz. I don't like competitions.
Sorry, ¿podrías decirlo más fuerte, por favor? I don't like competitions. Yes, I don't like competitions. Number 3, Mariana. My friends like sports. Yes. Number 4, Miguel. Hola, Cristian. Hi. I don't like football. Yes. Number 5, Vanina. Hola. We like tennis. Yes, perfect. Como pueden ver, bastante fáciles las actividades. ¿Por qué? No les presenta ningún caso con un verbo donde ustedes tengan que agregar ing. No les dio ningún he, she, it donde ustedes tengan que agregarle al like. Eso me molesta. Pero bueno, ya la próxima voy a traer. Ya tuve una idea, directamente esas actividades voy a traerlas para aquí en un pendrive y voy a reemplazar algunas de las actividades del libro. Así dejamos algunas de las del libro sin hacer porque como pueden ver son bastante fáciles y trabajamos con las que yo voy a traer en el pendrive. ¿Ok? Ahora por mail así le imprimimos. También puede ser que se las mande previamente por mail, también. Listo, sí, hoy entonces me voy a poner a buscarlas, pero sí, tengo bastante. So now, activity number 5. Listen and check your answers. ¿En serio te van a hacer escuchar un audio para chequear la respuesta del...? Nah, chao. Change the sentences in exercise 4 so they are true for you. Bueno, esto puede ser. Activity number 6. Change the sentences in exercise 4 so they are true for you. Read the sentences to your partner. Todas las oraciones con las que acabamos de trabajar, listo, ahora ustedes las van a cambiar para que sean ciertas para ustedes. Por ejemplo, si a uno de ustedes sí les gusta el fútbol, entonces va a decir I like football instead of I don't like football. Van a cambiar las oraciones esas, pero para que sean ciertas para ustedes, ¿ok? Después de eso, para los que tengan hambre o no hayan desayunado, en la parte de vocabulario vamos a trabajar con food, comida. ¿Qué significa chiquita? Bueno, con las actividades esas con las que están trabajando, la número 6 la pueden terminar ahora en un momento. Antes de que terminemos la clase, quiero que hagamos la actividad 7, como para ya haber trabajado también vocabulario de esta parte. En la parte 7, vocabulary. In this occasion, en esta ocasión, tenemos food, comida. Okay? So, activity 7, look at the photos, write these words with the photos. Cada una de las imágenes tiene abajo escrito lo que significa, obviamente, cómo sería en inglés, pero hay algunas palabras que están arriba sueltas en un pequeño cuadrito, que son estas, serían pasta, chocolate, vegetables, and salad. You have to put those words in the correct section. So, number 1, la primera imagen, cheese, isn't it? Number 2, lo que está al lado. Chocolate. Chocolates. Yes, chocolate. Then we have eggs, fish, yes. Fruit,
Fruit. Meat. 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 Then, después que, Pasta. Pasta. yes, Pasta. pasta, yes. Rice, Rice. arroz, Salad. Salad. salad, Oh, and vegetable. vegetables, yes. So, pay attention to pronunciation. Cheese, chocolate, eggs, fish, fruit, meat, pasta, rice, salad, and vegetables. Okay? Okay. ¿Cómo es arroz? ¿Rice? Rice. Se escribe rice, sí. Rice. Se pronuncia rice. Rice. Bueno, con esto, bueno, ya arrancamos bien lo que sería la unidad 6. Como pueden ver, la unidad 6 es un poco más compleja con la parte gramatical. Tiene algunas reglas, varias reglas, pero vamos a trabajar durante un largo periodo con todas estas reglas que les puedo asegurar que van a saber, van a terminar adquiriéndolas bien a todas esas reglas. Bueno, ya también vimos la primera sección de vocabulario de esta unidad. Bueno, hasta acá, ¿alguna duda, algo que quieran preguntar? No, creo que tendríamos que repasarlo. Lo que vimos. Sí, puede ser. La próxima semana ya estaríamos con más práctica, más que teoría, porque sí, la próxima ya les voy a traer algunas actividades, les voy a mandar también directamente por la plataforma si lo puedan descargar para imprimirlo o algo, para que les sea más práctico para ustedes. So, that's all for today. Eso es todo por hoy. Continuamos la próxima semana y ya me estuvieron llegando algunos de los prácticos que estuvieron haciendo, así que ya los voy a estar terminando de corregir hasta el jueves y mandándoselos, ¿ok? Ok, teacher. Okay, see you. Goodbye, everybody. Have a nice weekend. Tengan un lindo fin de semana. Goodbye. Bye. Gracias. Bye, teacher. Bye. Bye. See you. Bye.